Cristo por la corrección que le ha dado a mi vida. Hace ya va para 3 años, después de que yo me encontraba en una vida llena de pecado, una vida muy desordenada, llena de drogas, llena de adicciones, llena de violencia, que llegué a quedarme, a causa de esas adicciones, llegué a quedarme en una camioneta, como un loco, andaba como un loco, ¿verdad? Como un indigente, como nos habla la palabra de Dios en el libro de Daniel, cuando Jehová humilló a Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor, lo dejó que andaba en la calle como un loco. La locura de Nabucodonosor se llama, de hecho se llama ese tema de la Biblia. Él no reconocía, como yo tampoco reconocía, que había alguien en el reino de los cielos, ¿verdad? Yo creía que con tener dinero, con tener las cosas materiales, ya no necesitaba de nada ni de nadie. Pensaba que teniendo economía podía obtener lo que yo quería, ¿no? Y tal vez fue así por algún tiempo, ¿no? Pero llegó un momento en que murió mi padre y pues me agarró una tristeza muy fuerte. Yo me vine del estado donde estaba trabajando, vine a enterrarlo, llevé su cuerpo a su pueblo, a Michoacán. Y desde ahí me desbordé ya emocionalmente, ¿va? Me hundí totalmente en las drogas, dejé de trabajar. Así me lamenté como un par de años hasta que terminé, como les vuelvo a repetir, tirado en una camioneta ahí abandonada, ¿va? Todo mugroso, todo maloliente, todo esclavo de las adicciones, hasta que Cristo en esos momentos tuvo misericordia de mí y por ahí pasó alguno de sus siervos que me habló del amor de Cristo, me llevó a internar a una casa de rescate, a la casa de rescate Cristo Vive, y yo de ahí salí totalmente transformado. El Señor Jesucristo transformó mi vida y me di cuenta de que hay una esperanza, ¿verdad? Una esperanza para los que ya estábamos perdidos en las drogas, en el alcohol. Hay cosas muy importantes que el Señor Jesucristo hizo en mi vida en ese tiempo que yo estuve ahí. Yo estuve en restauración 3 meses, ¿verdad? 3 meses. En esos 3 meses pasaron cosas que yo me quedé así maravillado, ¿verdad? Del poder de Cristo. En primera, el Señor me quitó la dependencia a las pastillas. Yo tuve un tratamiento psiquiátrico por más de 20 años a causa de mis adicciones. Cabe mencionar que en mi vida desordenada yo ya pasé la mitad de mi vida encerrado en las prisiones, ¿verdad? Cuando llegué la primera vez yo llevaba una adicción muy grande a la morfina, a la cocaína inyectada. Cuando llegué ahí de repente no tengo nada de drogas, pues quedé como loco, fui a parar a psiquiatría allá dentro de la cárcel. Me empezaron a suministrar un medicamento controlado muy fuerte, ¿verdad? Y empecé a aprender a estar tranquilo con esas pastillas. Pero ya con el paso de los años, esas pastillas se hicieron para mí una necesidad, una adicción que yo ya no las podía dejar. Si las dejaba de tomar, hasta me convulsionaba. Tuve 2 ocasiones a punto de arrancarme la lengua, ¿va? Entonces a mí me daba mucho miedo dejar esas pastillas. Yo ya lo había intentado porque también sabía que esas pastillas a mí me ocasionaban muchos problemas. Y yo ya lo había intentado por todos los medios, hermanos, ¿verdad? Había intentado por medio de irme a anexar, irme a meter a los grupos de rehabilitación. También intenté en mi ignorancia, iba a pedirle a los brujos que me hicieran trabajo, según yo, para que ya dejara yo todo ese tipo de adicciones. Tampoco pude. Busqué psiquiatras, busqué psicólogos, busqué centros de integración. Y por todos los medios lo intenté y nunca, jamás podía. Más de 40 años, llegué a los 43 años a la casa de rescate Cristo Vive. Fue cuando llegué a los pies de Cristo, a mi Señor que me rescató, que me adoptó. Y ahí fue cuando, en esos 3 meses que les estoy mencionando, cuando vi que pasó la primera semana y yo no tenía no sentía ninguna molestia, ni siquiera me daba un leve temblorcito por la falta de las pastillas ni nada. Al contrario, hacíamos alabanza, yo me gozaba, bajaba el Espíritu Santo, porque nuestro Padre nos ha prometido que Él mora en medio de su alabanza. En Salmos 22, versículo 13, Él promete que Él mora en medio de su alabanza. Amén. Nosotros lo creemos y es lo que queremos, Padre, que en esta mañana bajes para darte las gracias. Y pues en realidad, hermanos, pues yo me sentía bien gozoso, decía, híjole, como que esto que aquí me dicen estos hermanos de esta casa de rescate, como que es cierto, ¿no? Como que ese Señor del que me habla, de Cristo, como que sí en verdad existe, porque yo les vuelvo a repetir, yo había intentado por todos los medios, no podía, y ahí veo que ya había pasado una semana, y yo no sentía necesidad. Pasaban 15 días, y tampoco sentía la necesidad. Dije, no, si hay algo aquí,
como que hay algo que es cierto de lo que ellos me dicen. Luego también al mes de eso, ya pude por fin recibir la visita, ¿va? De un varón, del varón de Cristo, que pasó por ahí, por donde yo andaba, todo perdido, que me llevó a internar ahí, siendo ni familiar, ni conocido, ni nada. Él se hizo cargo de mis gastos por esos 3 meses, de lo que yo necesitaba, ¿va? De mis higiénicos, de mi desodorante, de mi jabón, las cosas que, pasta dental, todo lo que ahí se necesita. Él, sin conocerme, nada más por el amor de Cristo, por la mano poderosa de Jehová que tocó su corazón en esos momentos para que Él me proveyera, pues lo recibí al mes recibí su visita, y pues también ahí podían entrar visitas de los demás internos que estaban. Por medio de ellos yo me enteré de algo también muy poderoso, ¿no? La segunda cosa que hizo el Señor en mi vida. Había unas personas que me andaban buscando, que eran agravios de mi vida pasada, desordenada, y ya querían matarme, ¿verdad? Ya mis días estaban contados cuando yo llegué a los pies de Cristo, porque ya andaban buscando para matarme, y eran personas crueles, sanguinarias, que no se tocaban el corazón para hacer cachos a la gente, ¿va? Porque tantas cosas que los problemas que andaba metido, que híjole, yo cuando llegó esa visita me enteré de algo que me hizo ver el poder y la gloria de Cristo. Cuando me enteré que de esos 2 varones que andaban buscándome, ya habían venido de un estado del norte a buscarme, ya me habían mandado la amenaza de que ya me tenían ubicado, pues me entero de que uno de ellos murió abatido por el ejército, ¿va? Se balació con el ejército y ahí quedó tirado. Bueno. El otro lo detuvieron también aquí en la prepa, ya andaban tras de mí, ¿va? Lo detuvieron, pero lo extraditaron, lo mandaron porque ya lo andaban buscando también en los Estados Unidos por delitos muy fuertes, que yo creo que ya no va a salir este varón, ¿no? Va por diversos homicidios, va por tráfico de drogas, va por lavado de dinero, ya no creo la verdad que salga. Entonces, cuando yo recibo esas noticias, hermanos, dije, híjole, ¿saben cómo me sentí? Con una carga que se llevó el Señor en esos momentos de mí, porque yo ya vivía atemorizado de que ya me iban a matar. Cuando sentí eso, volteé al cielo, extendí las manos, rindiéndome ante Cristo y diciéndole, Padre, tú existes, porque en esos momentos yo sentí que volvían a ser, hermanos, que dije, ya no están los que me quieren matar, ya el Señor me los quitó. De un momento a otro yo ya no tenía enemigos, y sin haber movido ni un solo dedo, el Señor me los quitó, el Señor los quitó de mi existir. Y yo dije, híjole, gloria a Cristo. Ya habían 2 cosas que en las cuales Él me había mostrado su poder, ¿no? Su gloria. Primero, quitándome la dependencia de las pastillas. Segunda, me quitó mis enemigos. Y cuando ya después de ahí salgo a los 3 meses, llego a visitar a mi madre y el Señor restauró también mi familia. Porque mi familia, a causa de mi vida desordenada, pues ya estaba también molesta conmigo. Ya habían cambiado hasta la chapa de la puerta, para que yo ya ni entrara ahí. Y es más, ya llegó mi madre a correrme cuando yo llegaba, luego que, ¿sabes qué? Déjame pasar porque quiero sacar unos documentos o X cosas. Si ya ni vengas para acá, hijo, así me lo decía, ya ni vengas, tú ya nos das miedo, dicen, las cosas que andas metido te van a venir a buscar aquí a la casa, algún día hasta nos van a hacer algo a nosotros, porque saben dónde vives, ya no vengas para acá. O sea, después de que así llegué a ese grado de ser una molestia y un temor para mi familia, pues ya el Señor también restauró mi familia, porque Jehová toca corazones, hermanos. Tocó el corazón de mi madre, y al ver el cambio que el Señor Jesucristo había hecho en mi vida, le dijo, vete nuevamente para la casa. Y sí, el Señor me bendijo mucho, ¿va? Me levantó grandemente, y pues yo, la verdad, quiero agradecerle muchas cosas, porque a pesar de que él ya me había levantado, yo recuerdo que los hermanos, cuando cumplí mi proceso de restauración, me despedí de ellos y me decían, hermano, usted ya nació ahorita en Cristo, usted ya es una nueva criatura, usted quédese, de todos modos quédese, no porque ya se sienta usted restaurado físicamente, no se vaya, aquí quédese para que usted siga creciendo. Ahorita usted es un niño, un recién nacido en Cristo. Usted debe ahorita de ir creciendo, alimentarse espiritualmente con la palabra, con el Espíritu de Dios. ¿A qué va la calle? ¿A qué va el mundo? Usted va indefenso. El diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y usted, como todavía va muy, muy pequeño, va todo este niño que apenas todavía no tiene la fortaleza, todavía no fortalece bien usted su armadura espiritual. Quédese, pero no
mi carne me decía, no, ya me voy, y pues me fui, yo creyendo que yo iba a poder, nada más regresando, congregándome los domingos. De hecho, así pasó, duré como 8 meses congregándome, yo ya nada más iba los domingos, el Señor me dio un buen trabajo, me consiguió una vivienda muy agradable, de ahí al lado, a dos cuadras de donde conseguí el empleo. Una hermana de ahí de la iglesia me mandó con su esposo y su esposo me contrató, me dio empleo ahí como ayudante en el súper que tenía. De ahí me iba caminando al trabajo, eran 2 cuadras, no gastaban en pasajes. Por ahí me di cuenta por primera vez que con un sueldo puedo estar bien, puedo cubrir mis necesidades, trabajando por primera vez, honestamente y honradamente. En serio les puedo decir que de ahí yo obtenía para pagar mi renta, para alimentarme, para vestirme. Bueno, hermanos, me quedaba, hasta los domingos me quedaba para ir y entregarle mi diezmo a Jehová. Y el Señor me lo multiplicaba de una manera que yo decía, híjole, Señor, tú eres bien poderoso, eres bien grande. Pero también Jehová me había advertido por medio de su palabra, en Deuteronomio 28, ¿va? Y así como la obediencia trae bendiciones, también la desobediencia tiene sus consecuencias, hermano. Y pues yo desobedecí, hermanos, porque llegó un momento en que salí de ahí, salí de donde rentaba, y ya me estaba yendo también, hermanos, que aparte de tener mi trabajo, yo de repente compraba, de lo que ganaba, compraba dulces, hermanos, compraba dulces. Y le pedía al pastor de la iglesia donde nací, en Cristo vive, le pedía folletos con los que los hermanos de ahí salen a evangelizar, que andan evangelizando. Y él me los proporcionó, me dijo, adelante, me dio folletos y yo andaba ofreciendo mis dulces y repartiéndole un folleto de la casa de rescate para personas que tengan adicciones, que quieran ir ahí a internarse. Pues ahí no se les cobra nada, ahí se da de gracia lo que recibimos de gracia. Entonces, esa era mi misión, pero al diablo, hay alguien que no le gustaba eso que yo estaba haciendo, que es Satanás. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Me atacó fuertemente. Y yo siendo todavía un niño espiritual, pues caí en el engaño, ¿no? En esa ocasión recuerdo que iba saliendo y iba bien contento con mi bolsa de dulces, mis folletos metidos en mi manifondrita que tenía en ese momento, mi Biblia en la mano, y andaba evangelizando, hablándoles del poder de Cristo, ¿no? Del poder que todos merecemos una vida nueva, ¿no? Y pues compartiendo el mensaje de Cristo. Y en esos momentos se me olvidó a mí todo, perdí la memoria por un momento. Yo andaba en el centro de Tlalnepantla, ahí donde vivía. Pues me entró un temor, que así que lo primero que hice, sacar mi teléfono. La única que ya me queda en esta vida, pues de mi familia, pues es mi madre, ¿no? Gracias a Dios. Yo no tengo padre, no tengo mamá. Mi familia está en Michoacán, los que tengo. Aquí nada, la única que me queda es mi madre. Y pues le hablé, le digo, madre, ¿qué crees que me está pasando algo? Le digo, me están olvidando las cosas. Le digo, tengo miedo porque ando aquí en Nerotlán, y le digo, hay mucha gente, me voy a perder, te aviso por cualquier cosa, me busques por el teléfono, ¿no? Por la ubicación del teléfono, por no sé qué vaya a pasar. Mi madre en esos momentos me dice, hijo, cálmate, primero tienes que controlarte. Lo primero que debes de hacer, métete, en todas las esquinas hay un consultorio médico, métete y explícale al doctor lo que te está pasando. Y pues yo dije, bueno, voy a seguir el consejo de mi madre, no creo que una madre te dé un mal consejo, ¿no? Dije, bueno, me metí a un consultorio, me meto, ese doctor que me atendió esa ocasión, pues me dice, muy bien, dice, muy bien, todo lo que usted dice está muy bien, que Cristo y que ya cambió su vida y que dejó las adicciones, está muy bien, dice, pero estuvo muy mal lo que usted hizo de dejar las pastillas psiquiátricas de un día para otro, dice, usted puede no nada más que quedarse sin memoria, sino puede quedar hasta loco. Diciéndome eso y ya haciéndome otra receta nuevamente para otra vez volver a comprar el clonazepam. Y pues yo diciendo, híjole, pues ni modo, dice, ahorita lo primero que va a hacer es comprar nuevamente sus pastillas, aquí afuera las venden en la farmacia, y en la primera oportunidad va usted a sacar una cita con su psiquiatra, porque él es el único, fíjense cómo me dice, él es el único que puede ayudarlo a dejar las pastillas, poco a poco, gradualmente.
cuando ahora yo me doy cuenta de que él no fue el único, porque en esos momentos en que yo me tomé esa primer pastilla, sin darme cuenta, yo ya le estaba abriendo nuevamente las puertas a ese demonio que ya había salido de mí, y ahora ya no regresó él solo. Cuando el demonio lo echa fuera a Jesús, y él regresa con 7 peores que él. Ese espíritu invita a otros 7, y dice: vente, mi departamento ya está bien barridito, bien escombrado, vente, te invito. Y llegó con otros 7 peores a mí, a mi cuerpo nuevamente, desde el momento en que yo me tomé esa pastilla. Entonces, mi estado ya era peor que el anterior, ¿no? Ahora ya anduve peor, hermanos, peor. Yo recuerdo que en esos tiempos perdí hasta el trabajo de allá de donde estaba. Dije: no importa, yo nada más evangelizando voy a andar. Pero ya había tomado yo pastillas, ya no andaba bien, yo ya no andaba en el espíritu. En esas ocasiones vine a visitar a mi madre vivía aquí en Naucalpan. Encontré al hermano, al pastor Ismael, pues él siempre es un siervo de Dios, ¿no? Gracias a Cristo por la vida del pastor. Me ofreció su ayuda, hermanos. Me dijo: vente, no tienes trabajo, vente para acá. Le dio trabajo y su reparador. Estuve 2 ocasiones, creo que lo acompañé también en su iglesia, cuando en la iglesia que estaba ahí, como a 2 cuadras de su local. Pero ya andaba yo mal, hermanos, ya andaba yo bien mal. En esos momentos, todo por andar en mi desobediencia, hermanos. Un día que ya se me había acabado esa caja de pastillas, fui a comprar unas a la farmacia que está aquí adelante, pero no había. Dicen: ahorita no hay aquí. Me mandaron: vaya a la que está, la sucursal que está ahí en las más cercanas, ¿no? A Miguel Hidalgo, ahí en la colonia Argentina, o puede ir también hasta Pozalco. Dije: no, pues mejor me voy conocía más allá por la Argentina, por ahí paso a ver a la Apache. También me acuerdo que pensé: voy a ver a la Apache, ¿no? Ya voy. Voy a ver a mi cuate, me meto a la farmacia, entrego mi receta. Buenos días, señorita, ¿me puede dar este medicamento, por favor? Dice: sí, señor. Dice: es tanto. Le digo: híjole. Dice: son 150. Le digo: es que siempre que vengo me cuesta 100. Dice: sí, señor, acaba de subir. Digo: híjole, discúlpeme, señorita, yo traía lo justo. Le digo: discúlpeme, es que me faltan 50 pesos. Recogí mi receta, digo: ahorita regreso, voy por los 50 pesos que faltan, por favor. Dice: sí, lo esperamos. Ya me salgo, pero para venir de la Argentina, venir hasta acá, hasta Naucalpan, media hora, luego regresar para allá otra media hora, 1 hora. Yo ya estaba bien desesperado, ya nuevamente había vuelto como el perro vuelve a su vómito, ya había nuevamente vuelto a tomar las pastillas. Y pues, desde la desesperación, dije: híjole, ¿qué hago? Yo ya no quería andar en malos pasos, yo ya no quería regresar a la cárcel, porque como les vuelvo a repetir, yo ya perdí la mitad de mi vida en la cárcel, yo ya estuve la mitad de mi vida en la cárcel. Entonces dije: ¿qué hago? No quiero ya meterme en bruja. Así le hago, como ahorita siento: traigo mi teléfono. A 2 locales había un súper. Se me hizo fácil, o sea, yo lo hice sin malicia, ¿no? Me meto y le digo al cuate que estaba ahí en el súper de encargado. Digo: oye, ¿puedo dejar mi teléfono empeñado por 50 pesos? ¿Vale más? Le digo: vale más. Luego: sí, vale los 50 pesos. Luego: mañana lo saco. Lo toma y dice: ¿seguro? Si no vienes mañana por él, se pierde. Yo: sí, estoy seguro. Yo sabía que no lo iba a dejar perder por 50 pesos, ¿no? Me había costado 4,000. Todavía hasta la fecha ni lo terminé de pagar, hermano. Ahorita les platico lo que pasó. Y ya me voy, salgo, compro el medicamento. Al otro día regreso, le digo: varón, aquí están tus 50 pesos, vengo por mi teléfono, por favor. Dice: no, ya no me lo, desde que entré vi que ya no me lo quería dar. Y no, de hecho no me lo dio. Porque me dice: no, ¿qué crees que no está el güero? Dice: él lo guardó. Dice: ven mañana, ¿no? Yo, pues, como me molesté, ¿no? Le digo: es que ya andaba yo bajo los efectos nuevamente ya de las pastillas, ¿no? Ya andaba otra vez, ya andaba errado, ¿eh? Andaba errado nuevamente. Y pues le contesto mal, le digo: no, por eso vine a pagarte, ya quiero mi teléfono. Para no hacerse las largas, hermanos, discutimos por ese teléfono, salimos mal por ese teléfono. Esa ocasión recuerdo que también traía otros lentes. Pum, cuando vi su ira, me golpeó la cara. Ya cuando me vi tirado, todo sangrado, porque aquí me rompió, me golpeó con los lentes, y esta cicatriz que tengo aquí, pero aquí me salió mucha sangre. Y hasta que ya me vi tirado, todo sangrado, con los lentes rotos allá al lado de mí, fue cuando él reaccionó. Para él evitarse una demanda, evitarse un problema más fuerte, ¿qué hizo? Se le hizo más fácil inventar que yo había entrado a robar ahí a ese lugar.
Y fui a parar al reclusorio nuevamente, hermanos, por algo que no cometí. Tal vez el delito aquí para los hombres no lo cometí, pero sí yo estaba muy consciente, y porque yo ya conocía la verdad, ya conozco la verdad que Cristo me reveló. Yo ya sabía, me vino luego a la mente, como el Padre ya me había advertido en Deuteronomio 28 las consecuencias de la desobediencia, donde Él me estaba diciendo que todo me iba a salir mal si yo le desobedecía a Él. Y en realidad así fue, hermanos. Los primeros 6 meses fue algo bien duro para mí. Yo ya adentro seguía drogándome, pero ya no me sentía bien. Ya en vez de sentirme bien, de que me tranquilizaran las pastillas, llegaba el Espíritu Santo en esos momentos y me redarguía. Y decía, ¿tampoco te sientes bien? ¿Te sientes bien con esas pastillas? Te las estás tomando. Mira dónde vienes a parar. O sea, el Espíritu Santo llega y te habla, te redarguye. Ya cuando ya recibes a Cristo en tu vida, ya el Espíritu Santo siempre va a estar sobre ti. Ya no podía estar yo tranquilo, hermano. Y pues yo lo que hacía, me ponía triste y le pedía al Señor, Señor, permíteme por favor volver a tus caminos. Yo recuerdo cuando andaba en el Espíritu, yo estaba bien gozoso. El gozo de mi vida era estar contigo, alabándote, leyendo tu palabra. Y ahorita nuevamente estoy volviendo a mi vida antigua, otra vez en la cárcel, por algo que no cometí. Y después de meses, hermanos, de ayuno, de oración, de estar doblando rodillas, esa es la fórmula para llegar al Padre. Padre, permíteme por favor volver a tus caminos, perdóname. En esos momentos los hermanos de allá adentro, luego lo que hice fue buscar a Cristo allá adentro. Allá adentro había hermanos que me regalaron versículos poderosos, ¿verdad? Como Apocalipsis 2:10, donde dice, me permite, se los voy a leer. Vean cómo me habló el Padre fuertemente por medio de esos varones que estaban ministrando su palabra allá adentro. Apocalipsis 2:10 me dice de esta manera, dice, palabra de Dios, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A pesar de que yo andaba nuevamente entenebrecido, otra vez todo errado, pues algo trataba de entender. Dije, híjole, tengo que permanecer fiel, ¿no? Tengo que permanecer fiel, pese a lo que esté pasando, porque el Padre ya me había advertido de mi desobediencia, ¿no? Que iba a tener consecuencias, debo de soportar. Luego también me habló por ahí en Hebreos 12, hermanos, 12 del 5 en adelante. De hecho es casi el 6, pero se los voy a leer donde dice, palabra de Dios dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Ájala, cuando me llegó esa palabra dije, no, sí. Luego dice todavía el 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ájala, esa palabra cómo me llegó, ¿no? Dicen que la palabra de Dios entra hasta, ¿ah? Bueno, agarro y digo, bueno, entonces yo debo de elegir, ¿qué quiero ser? ¿Un hijo de Dios? Quiero ser un bastardo. No, pues no quise recibir la corrección allá afuera en la casa de rescate, Cristo vive. Y ahora la estoy viviendo aquí, la debo de soportar, porque yo me la gané, yo me gané esta corrección. Y pues seguía orando, hasta que el Señor tuvo misericordia de mí nuevamente. Ya cuando vi que estaba nuevamente ayudándole al hermano Abraham, recuerdo a mi hermanito Abraham, Dios lo bendiga y lo guarde, ese varón de Cristo que me puso ahí en la iglesia a ayudarle, ¿va? Yo era el que le ayudaba, y pues casi me agarraba como mano derecha, porque también ya había estado en una casa él no era casa de rescate, él era una casa de restauración, pero también le servían a Cristo, y pues había una comunión, un buen entendimiento entre él y yo, y pues todo iba muy bien, hermanos, hasta que como al medio año le llegó su libertad al hermano. Él se fue libre, se salió libre, y pues no había nadie que se quedara en la iglesia, hermanos. Y pues yo decía, híjole, ¿qué hago? Yo me ponía mejor a estudiar ahí en mi celda, ¿eh? Nunca me solté de la presencia de Dios. Y ya nuevamente Él me había levantado. Y que ya no me suelto de ti, Padre, ya no me vuelvo a pasar esto. Yo ahorita estoy viviendo esta corrección porque quiero ser tu hijo, quiero soportar esta corrección, ya no quiero ser un bastardo, quiero ser tu hijo y quiero hacer las cosas correctamente.
pero en eso, hermanos, pues iban los hermanitos que se congregaban con nosotros, que hacíamos alabanza, que nos gozábamos leyendo la palabra de Dios, leyendo el proverbio del día, y recibiendo un consejo del Padre. Me decían, hermano Jonathan, ya se fue el hermano Abraham, pero ¿a poco ya no va a haber nada? Ya en el comedor ya no va a estar la iglesia, ya no vamos a hacer alabanza, ya no vamos a hacer nada. Y ahí fue cuando el Espíritu me dijo, hermano, la obra del Señor Jesucristo no puede parar. Ponte ahí, Padre, ponte ahí, empieza a congregar a los hermanos, sigue haciendo oración, sigue haciendo alabanza, ponte a estudiar, crece en la palabra para que tengas algo que compartirle. Pídele al Padre que toque tu mente, que toque tu corazón con su mano poderosa, que abra tu entendimiento, que te llene de su Espíritu Santo para que tú les puedas compartir algo a su pueblo. Y pues tuve que estar ahí, hermanos, tuve que estar ahí. Se enteraron los hermanos que estaban en otros dormitorios, empezaron a buscar, empezaron a llevar palabra, empezaron a llevar estudios, porque sabían que yo era el único que estaba ahí al frente de ese lugar. Esa iglesia pues nos había costado mucho trabajo conseguir el permiso de los encargados de área para que nos dejaran predicar la palabra ahí en el comedor. Al principio nos congregábamos en el patio, con el solezazo, hasta con unos costales, cosíamos unas lonitas y las amarrábamos con unas agujetas, con las varias agujetas hacíamos un lacito y ahí compartíamos la palabra de Dios. Pero de repente el Señor nos tocó el corazón de los coordinadores de ese dormitorio, de las autoridades de ahí, nos permitieron estar en el comedor. Entonces yo dije en esos momentos, tanto nos costó, casi un año nos costó que nos dieran ese permiso para estar en ese lugar, como para dejarlo perder. Dije, no, ahí voy a estar. Y luego llegó en esos momentos llegó para mí también una palabra en Zacarías, hermanos, Zacarías 9:12, se las voy a compartir. Donde también el Señor me habló fuertemente, ¿eh? Porque me decía el Señor, era algo bien hermoso, hermanos. Una promesa bien fuerte, pero bien hermosa. Dice, fíjense lo que dice el 9:12, la palabra de Jehová dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Ahí me estaba ya hablando el Padre nuevamente. Vuélvete nuevamente a tu fortaleza. Tiene mi fortaleza Cristo. ¿Qué me ha enseñado Cristo? A ayunar, a orar, a alabar al Padre, a estar siempre llenándome de su Espíritu Santo, leyendo su palabra, nutriéndome. Y pues la promesa, os anuncio que os restauraré el doble. Dije, tú no mientes, Padre, tú eres todopoderoso, tú eres fiel. Gracias porque estás al pendiente de mí. Gracias. Y pues en verdad, hermanos, yo de ahí ya no me solté de él, ya siempre. Yo recuerdo que luego hablaba con el pastor, también con el pastor René, siempre pidiendo consejería pastoral, hermanos, porque para estar bien al tanto de la iglesia donde el Señor me puso, porque pues en realidad nosotros sabemos que la cobertura viene del Espíritu Santo, ¿eh? Pero también es bien cierto que aquí en la tierra necesitamos un mentor, necesitamos alguien que vaya delante de nosotros, que tenga más conocimiento. Bien dice la palabra de Dios que contemos con los sabios, con los que saben, con los que tienen el conocimiento, los que tienen esa estrella de la que nos hablaba ahorita el pastor Ismael, la estrella que viene del oriente, los que tienen el entendimiento, a los que el Señor ya les ha dado revelación y les ha dicho, miren, aquí les muestra el camino, este es el camino. Ya te lo mostré a ti, ahora tú me muestras a los demás, a los que vienen atrás de ti. Y pues es lo que he hecho, hermanos, es lo que he hecho. Y le doy gloria a Cristo porque también yo recuerdo que en esas ocasiones, en la ocasión que me dieron mi libertad, que fui a la sentencia de mi audiencia, yo me la paso ya desde entonces orando, desde que amanece estoy orando, a poco rato otra oración y para todo le pido dirección al Padre antes de comer, al acostarme, antes de abrir la Biblia, para todo. Esa es nuestra fortaleza de los cristianos, leer y hacer oración al Padre, ¿verdad? Eso es lo que nos va a fortalecer, tener una comunión directa con el Padre. Entonces para todo yo le pedía un consejo, ¿eh? Abría la palabra porque sé que por medio de la palabra Él me habla. Y ese día antes de ir a la audiencia, hermanos, vean lo que me dijo el Padre Jehová, no, todavía recuerdo, hasta lo tengo tan subrayado, hermano. Me dice la palabra de Dios, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado,
que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ájala, cuando me dijo eso, no dudé, a pesar de que todo estaba en mi contra, de que no conseguí ni quien me defendiera, de que el MP me quería hundir, a pesar de que no estuve solo, dije, híjole, ya lo dijo el Rey de Reyes, ya lo dijo el que gobierna desde los cielos, él ya me está dando mi libertad. Desde tempranito, desde la mañana yo leí esta palabra. Dije, ya diga lo que diga el juez, diga lo que diga el Ministerio Público, diga lo que diga quien sea, nada puede oponerse a la palabra del gran yo soy. Tú ya me diste mi libertad, Padre. Y así fue. A las 2-3 horas fui a la audiencia, ya me dijeron, no, pues ya, no me dieron la absolutoria como yo lo buscaba, ¿verdad? Porque no cometí el delito, jamás presentaron a las partes acusadoras, tenía que procederse conforme a un artículo, pero no se hizo así. Pero a pesar de todo me dieron mi libertad, gracias al Señor. El Señor ya me había dado la libertad y pues me dieron una sentencia bien pequeña, tuve que pagar, tuve que conseguir ese dinero para pagar porque no lo tenía. Y pues salí apenas hace unos días, como 3 días, el martes. El 31 fui a darle gracias al Señor Jesucristo por todo lo que mandó a mi vida en este año. Bueno, de hecho, no nada más este año, casi 2 años ya. Por las buenas y por las malas, hermanos, por darnos la salvación, porque nos manda bendiciones, pero también porque nos corrige. Hay que darle gracias, hermano, porque hasta por la corrección hay que darle gracias, aunque luego sea tan dura la corrección. Pero gloria a Cristo, porque ya sabemos que les acabo de leer, que si uno soporta esa corrección, vendremos a ser hijos de Dios y ya Él nos va a tratar como sus hijos, hermanos. Entonces, gloria a Cristo. Y pues yo le doy gloria a Cristo, porque también antes, en esos días, cuando pasaba para allá, también pasé a visitar al hermano, al pastor Ismael. Me invitó, me hizo la invitación para venir aquí a congregarme con ustedes. Y pues yo le doy gracias a Cristo por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por darnos una familia más en la fe, por darnos este tiempo, por darnos este lugar, para alabar y para bendecir su nombre, para recibir un consejo desde el cielo de nuestro Padre Celestial, que nos habla a través de su palabra, a través de los siervos que Él tiene aquí al frente de esta iglesia. Y pues gracias por todo, hermanos. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque nos permites tener una comunión contigo en todo momento, porque estás al pendiente de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras necesidades. Pedimos, por favor, derrame tu Espíritu Santo en este lugar. Y a usted, Señor Jesús, le pedimos, venga a rociar esta iglesia con su sangre preciosa. Pedimos que tu mano poderosa, Padre Jehová, venga sobre esta iglesia, sobre los hermanos que están aquí al frente, sobre el pastor Ismael, sobre los hermanos que están con él, sobre todos ustedes, hermanos. Que nuestro Padre manda ángeles a cuidarlos a cada uno de ustedes, ¿va, hermanos? Es lo que yo le pido a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Pues también les quiero compartir, cuando fui al servicio dominical, algo que nos compartió el pastor ahí en esa ocasión, el mensaje general de Cristo, ¿va? A través de ese hermano, para todo el pueblo que somos nosotros, el mensaje que nos mandó para comenzar el año. Si queremos nosotros que Cristo se mueva en nuestras vidas, nos bendiga, nos mandó a Josué 1, del 1 al 8, lo vamos a leer, hermano. Ese es el mensaje que nos mandó el Señor, para que comencemos el año de la mejor manera, ¿verdad? Nos dijo el mensaje, nos dice el mensaje. Se los voy a leer primeramente del 7 en adelante, se los voy a leer. Dice, se los voy a leer desde el principio, si hay tiempo, ya no más del 1 al 8 y ya. Bueno, dice la palabra de Dios, dice, en el 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego nos recalca en el 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces aquí está haciendo bien claro el Padre, va diciéndonos que
que debemos de esforzarnos y ser valientes para obedecer su palabra. Si la obedecemos, ¿qué dice aquí? Que nos va a ir bien y todo nos lo va a prosperar, hermanos. Ese es el mensaje de Cristo. Y pues yo le doy gracias al Señor y Cristo y a los hermanos, al hermano por haberme permitido compartir mi testimonio. Dios los bendiga, los guarde, que tengan un excelente día. Amén. Bien. Estuvimos durante los 2 años en comunicación. Él hablándome por teléfono y yo atendiéndolo. No podía mucho, estábamos en el negocio, pero siempre procuré atenderlo. Y hermanos, yo se lo dije antes de que entrara nuevamente a la cárcel. Le dije, hermano, tenga cuidado. Pero qué bueno que el Señor lo rescató, ¿verdad? Bien, vamos a continuar, hermanos. Vamos entonces a Mateo. Quedamos en el 11. Mateo, nos quedamos en el 11. Dice, y al entrar estos hombres, los extranjeros, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Fíjense bien. Hacia aquí, entran en la casa, ven a su madre. Entonces, el niño nace ¿de qué? Nace de una mujer. Es decir, él es humano. ¿Qué lo vamos a decir? Él es humano. Nació como cualquiera de nosotros. Vamos a Isaías 9. Isaías 9. 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero no solamente esto. Primero dice, entonces este niño nace de una mujer, es decir, es un ser humano. Pero dice que también, ¿qué? Le adoran. Entonces tiene una naturaleza, ¿qué? Divina. Naturaleza divina. ¿Bien? Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro. ¿Qué más? Incienso. Y mirra. El oro, hermanos, símbolo de realeza. Es decir, él es rey. Incienso. El incienso es el símbolo de adoración. Entonces él es Dios. Y mirra es un ungüento que se utiliza para sanar. Vamos nuevamente a Isaías 9. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, vamos a Isaías, pero ahora 53:4.
Isaías 53, 4. Mirra, dijimos, es un ungüento que se preparaba para sanar. Vean que dice el 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Él llevó nuestras enfermedades, es sanador. Es un sanador. Y llevó nuestras enfermedades. Mira. Entonces, sana es un sanador. No voy a poner curador porque el curador es en otra cosa, es un médico. Miren, hermanos, la sanación o las enfermedades, la sanación de las enfermedades viene por causa de la salvación y por causa del sacrificio de Jesús. En los tiempos de Adán no había enfermedades, no había COVID, no había nada, no había dolores de cabeza. Yo no, que diga, la Biblia no dice que Eva le dijera a Adana, ay, me duele la cabeza, o me duele el estómago. Ni Adán le decía, sóbame las piernas porque me dan calambres. Sí, no había enfermedades. Las enfermedades llegan por causa del pecado. Cuando llega el pecado al hombre, el cuerpo se empieza a deteriorar, empieza a degradarse. Y todo eso viene a salir como enfermedad. Entonces, las enfermedades, causa del pecado, el Señor las sana. Dice que en Él cargó, ¿verdad?, con nuestras enfermedades. Entonces, Él es Rey, Él es Dios, Él es sanador. Bien, vamos a regresar. Estos hombres, la enseñanza popular es lo que les llaman reyes magos. Los reyes magos no trajeron regalos, no trajeron juguetes. Vinieron a adorar al rey de los judíos. Vinieron con su noticia del nacimiento del rey de los judíos, provocaron en el pueblo de Dios turbación. Todos los hombres, hermanos, todos los hombres cuando hablan, oyen de la palabra del Señor, del Evangelio de Cristo, o se turban o tienen gozo. No hay otra. No ocurre otra cosa, o gozo o turbación. Vean, vamos al 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es decir, miren, hermanos, todo lo que dice la Biblia tiene un sentido. Nada de las palabras deja de tener sentido. Nada. Este hombre vivía entre lo religioso, sin llegar a lo espiritual, entre lo material, ¿verdad? Y les dice que regresen a avisarle a él, pero ellos dicen que no volvieron a Herodes, sino regresaron a su tierra por otro camino. Y en otro camino, ellos habían creído en el rey de los judíos. Y por eso
tomaron otro camino. Vamos a Juan 14. ¿Juan qué, perdón? Juan 14, 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el hombre ha tenido el gozo, hermanos, porque creyó, entonces toman otro camino. Ese camino es el camino de Jesús. Este hombre, símbolo de los incrédulos, ¿verdad? De los tiranos, de los crueles, de los ambiciosos, pero sobre todo de los rebeldes. El hombre, cuando no va a Jesús a adoración, porque es el mandato de Dios, es el mandato del Dios Todopoderoso, que el hombre vaya a Jesús en adoración de fe. Vamos a Romanos. Romanos 1, desde el versículo 2, desde el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Necesitamos ir a Jesús en obediencia de adoración y en obediencia de fe. El hombre no va a ese llamado por su rebeldía, por su crueldad y por su ambición. Todo esto en un ámbito material. Y podamos ver a muchos hombres y muchas mujeres que parecieran muy buenas, hermanos, pero si no tienen a Cristo, nada son. Nada son. El hombre sin Cristo no es nada. El hombre sin Cristo nada tiene de Dios. Sin Cristo el hombre no tiene otro camino más que el de la crueldad, la ambición y la rebeldía, pero también el temor y el odio. Y miren, hermanos, a veces hay muchos que llegando a las iglesias cristianas creen que todavía el hombre es bueno. No hay nada bueno en el hombre si no tienen a Cristo. Miren, vamos a Romanos nuevamente. Romanos 3. Vean, versículo 12, 3:12 de Romanos. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así lo ve Dios. O sea, no es la visión de los pastores, no es la visión de los predicadores. Es lo que Dios ve en el corazón del hombre cuando no tiene a Jesús. No hay nada bueno. Y dirían muchos, bueno, entonces,
¿qué hay de los que se portan bien? El Espíritu Santo, hermanos, trabaja todavía sobre el mundo y sobre toda la creación, de modo que el hombre no se desate en toda su maldad y en todo su pecado. Eso es lo que detiene, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo hace a través de la iglesia. El Espíritu Santo trabaja, ¿verdad?, a través de la iglesia para que la iglesia sea la luz, es decir, que lleve al entendimiento de la Escritura al mundo. Pero también, como la sal, vamos a Mateo nuevamente. Vean versículo 5:14, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Vean versículo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal, hermanos, y miren, hermanos, cómo el mundo transgiversa la enseñanza de la Biblia. Ayer comiendo con unas personitas, una me decía que la sal no se debería de dar de mano a mano. La sal no es maldición. La sal es bendición. Y la sal es la iglesia. Tenemos que ser la sal. Ahora, miren, hermanos, a veces me da risa y a veces me da coraje cuando se dice que la sal es el sabor del mundo. No, la sal, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la sal servía para preservar los alimentos. Y hoy todavía en algunos lugares muy apartados de la civilización se utiliza como conservador de los alimentos. Es decir, para que no se pudra. La iglesia de Cristo es lo que no permite que se pudra el mundo como lo estamos viendo. En muchos puntos del mundo, hermanos, ya se vive peor que en Sodoma y Gomorra. Y entonces dirían muchos, bueno, entonces ¿por qué Dios no destruye el mundo? Por una razón muy importante. Este es el mundo. Aquí estaba Sodoma y Gomorra. Y dice la Escritura que no había ni aún uno justo allí. Tuvo que destruir. Había degradación sexual, degradación espiritual, degradación moral. Me asusté más que ella. En serio, me asusté bastante. Bien, gracias a Dios que no pasó nada. Entonces, Dios, ahí no había ningún justo. Ahora, hoy en día hay muchos puntos donde están peor que ahí, pero está la iglesia de Cristo. En muchos puntos también. Entonces, por causa de la iglesia y por el poder del Espíritu Santo, Dios no destruye al mundo. No lo destruye. Miren, vamos a Génesis. Génesis 19. Génesis 19. Vean el versículo 27.
Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y aquí que el humo subía de la tierra como un humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió afuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Ahora vamos a regresar al Génesis 18. Ya Dios había destruido Sodoma y Gomorra, pero vamos a ver Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de la ciudad? Lejos de ti el hacer tal cosa, hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es decir, le dice, si hay algunos 50 justos en toda Sodoma, ¿vas a matarlos junto con los impíos? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a los 50 justos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí que ahora ha comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5, es decir, habrá 45. Destruirás por aquellos, ¿verdad?, por aquellos 5 toda la ciudad, es decir, por los 5 que faltan para hacer los 50, ¿no las destruirás? Si hallares ahí 45 justos, ¿no los vas a perdonar? Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaren allí 40. Dijo, obviamente ya dijo, a lo mejor no hay 50, pero a lo mejor hay 45. Pero después dice, a lo mejor no hay 45, a lo mejor hay 40. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí no 40, sino 30. Y respondió Dios: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí que ahora he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. Dice, 30 no, el Señor me dice que no hay 30, pero a lo mejor hay 20. Y dice Dios: no la destruiré por amor a los 20. Y volvió a decir a Abraham: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió Dios, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Quizás después de Abraham le dijo: a lo mejor hay 5. Y cuando se dio cuenta, ¿verdad?, que Dios le decía que no había 5, dijo: ay Señor, a lo mejor hay 4. Y después dijo: a lo mejor hay 3. Y Dios le dijo: no hay 3. Señor, a lo mejor hay 2. Dijo: sí, no hay 2. Bueno, a lo mejor uno solo. Dijo: no hay justo ni aún uno. Así está el mundo, hermanos. El Señor no va a destruir al mundo hasta que no se hayan completado el número
de los justos. Justos por la sangre de Cristo. Justos por haber tenido fe en el enviado de Dios. Justos por haber creído en el sacrificio de la cruz. Justos, justificados por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay más. Todo esto ahorita todavía permanece, pero cuando la iglesia sea arrebatada, vamos a 2 Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, hablando Pablo acerca del arrebatamiento y acerca de la iglesia, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene al anticristo, ¿verdad? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Dice, para que se presente abiertamente el anticristo, para que empiece la destrucción después de 7 años, ¿verdad?, de todo el mundo, dice, hay quien lo detiene. El que lo detiene es el Espíritu Santo, por medio de la iglesia. Pero dice, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, es decir, hasta que la iglesia sea quitada del medio. Y la iglesia va a ser quitada del medio cuando venga el arrebatamiento. Vean versículo 8. Entonces, después del arrebatamiento, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esa es la razón. La iglesia todavía detiene, ¿verdad?, la pudrición de la tierra. Es la sal. Y tú eres sal, hermano. Pero la sal tiene que sazonar, ¿verdad? Es decir, tiene que servir para lo que sirve. Si la iglesia, hermanos, y hay cristianos que dejan de ser sal. Vamos a Mateo. Nuevamente, Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Los cristianos, hermanos, cuando no funcionan como tales, sirven solamente para que los pisoteen los de afuera. Por eso vemos, ¿verdad?, vidas de cristianos que no funcionan como sal, no funcionan para bendición de la tierra, y entonces dice el Señor, nada más sirven para ser ofendidos, porque no dan fruto para Dios, porque su vida no es de acuerdo a los estatutos de Dios, porque su vida no se sujeta, ¿verdad?, al mandamiento de Dios. Y cuando eso ocurre, dice que el hombre llega a ser una sal sin sabor a sal, insípida, que no sirve más que para ser ofendida, ¿verdad?, echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué vas a escoger tú? En este nuevo año empiezan los propósitos. Y yo espero, hermanos, que este año en verdad nuestras vidas cambien.
No en nuestras propias fuerzas, porque en nuestras propias fuerzas no podemos. Es en el poder de Cristo, pero con la mente de Cristo. La mente de Cristo, hermanos, dice, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, versículo 14. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le enseñará? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es tener en nuestro cerebro, ¿verdad?, en nuestra mente, valga la redundancia, la idea, el propósito y la decisión de agradar a Dios. La única manera de que tú le agrades a Dios, hermano, es obedeciendo. No hay otra manera. Puedo hacer muchas cosas que para los hombres resulten buenas y agradables, pero si no las manda el Señor, entonces no le agradan a Él. Cuando el hombre trata de agradar a los hombres, allá en Juan, ¿verdad?, en Juan capítulo 12, dice que muchos de los hombres creyeron en Cristo, pero amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es decir, le gustaba o buscaban más agradar a los hombres que a Dios. Y cuando nosotros agradamos más a los hombres que a Dios, obviamente no le vamos a agradar. Porque el reconocimiento para el ser humano más importante debe de ser el de Dios y no el de los hombres. Y la mente de Cristo es a lo que nos lleva. Tener la mente de Cristo es decir, tener en nuestra mente el agradar a Dios. El pensar como Cristo. Porque dijo el Señor Jesús, no vine a hacer lo que me agrada a mí, sino lo que me manda el que me envió. Bien. Ese es el nuevo camino por el que tomaron, ¿verdad?, por el que caminaron estos hombres que eran extranjeros. Vamos a, ya más 5 minutos más, hermanos. Vamos a Efesios. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los extranjeros, los extraños, en cuanto a la carne eras llamado en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estos hombres, antes de conocer de Jesús, antes de conocer del Rey de los judíos, estaban sin Dios y sin esperanza en Él. Estaban fuera de, alejados de la ciudadanía de Israel y estaban ajenos a los pactos de la promesa.
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, cuando conocieron al Rey de los judíos, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Estos hombres, hermanos, no tenían nada que ver con los judíos, con el pueblo de Dios. Pero en cuanto creyeron y conocieron del Rey de los judíos y creyeron en las promesas de Él, entonces estos hombres pasan a ser del pueblo de Dios, junto con los judíos creyentes, no con todos los judíos. Lamentablemente, hermanos, y tiene que predicarse esto, no todos los judíos van a ser salvos. Miren, vamos a Romanos 9. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Dice, no todos son hijos de Dios. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, la promesa estaba para Abraham y para su descendencia. En Isaac, que es espiritual, el hijo de la promesa, que él es el hijo de la promesa por Sara, viene a ser el cumplimiento de la promesa. Y luego viene con Jacob la confirmación de tal promesa. Por eso es Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Dios de la promesa, Dios del cumplimiento de la promesa y Dios de la confirmación de la promesa. Dice, la promesa no falló. Tenía que ser, ¿qué? Hijos espirituales. Porque a través de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? El hijo de Sara con Abraham continuaba la promesa. Es decir, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y en Jacob viene la confirmación de tal promesa. Tiene que haber una confirmación. Vamos a Gálatas. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. En términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, es decir, confirmado, ¿verdad? Nadie lo invalida ni le añade. Dice, la promesa empezó en Abraham, continúa en Isaac espiritualmente y después se confirma con Jacob. Y después dice que no se puede, ¿qué? No se puede cambiar ni invalidar
ni tampoco se le puede añadir nada. ¿Hay promesa? Ahora, pero los gentiles tenemos la promesa si es que vamos a Jesús en obediencia de fe, ¿verdad? Vamos a regresar a Efesios 2. Porque Él, Cristo, es nuestra paz con el Padre, ¿verdad? Y no solamente la paz de los gentiles, también de los judíos, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades que había con Dios. También aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Miren, hermanos, los judíos, cuando creen en Jesús, vienen a ser añadidos a la iglesia. Muchos siguen conservando sus tradiciones y lo ven bien, hermano, pero la Escritura dice, deben de dejar sus tradiciones. Vienen a ser iglesia de Cristo, igual que los gentiles. Muchas de las tradiciones, hermanos, son contrarias al Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos la obligación de predicarles a las iglesias mesiánicas lo que dice la Escritura, no lo que les agrade a ellos. A veces, hermanos, cometemos un grave error. Los pastores queremos quedar bien con los judíos. Queremos quedar bien con el pueblo de Dios. Pero no es con ellos con quien debemos de quedar bien. Es con Dios mismo con el que debemos de quedar bien. Nos importa y amamos a los judíos de una manera natural. El verdadero creyente ama a los judíos de una manera natural. No necesita esforzarse. Pero el agradar a los judíos en sus enseñanzas que vienen del Antiguo Testamento y que ya están derogadas en el Nuevo Testamento es un error. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene al mundo, ¿verdad? Aquí lo vimos en Gálatas, dice que nos libera de la ley. Nos libera de una ley terrenal, pero nos mete a una ley espiritual. Romanos 7:6, donde nos dice que dejemos de servir a la ley de la letra y que nos sujetemos a la ley del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a vivir en el Espíritu. Romanos 8:1 en adelante, ¿verdad? Entonces, hay una ley espiritual y una ley terrenal. Cuando llega Cristo a nuestro corazón, todo hombre llega o debe de sujetarse a la ley espiritual. Y eso solamente se puede entender a través de la Escritura. Lo que veíamos en Primera de Corintios, ¿verdad? 2:14. Que debemos de entrar a un régimen de entendimiento de la Escritura o un entendimiento espiritual y ya no terrenal de la Escritura. Y el pueblo judío, muchas de las iglesias mesiánicas, lamentablemente lo digo porque así es, siguen aferrados a sus tradiciones. El verdadero judaísmo, hermanos, dista mucho hoy en día, ¿verdad?,
de ser el que se está practicando hoy en día. Lo que practica el judío hoy en día es muy, muy diferente a lo que es el judaísmo de los tiempos de nuestro Señor Jesús. Y aún así nuestro Señor Jesús recriminaba el judaísmo. Imagínense ahora que se han desviado más. ¿Cómo será? Pero la iglesia tiene la obligación de enseñar a los judíos lo espiritual. Tenemos esa obligación. Ahora, pero ¿cómo les vamos a enseñar si no sabemos ni siquiera un versículo? ¿Cómo les vamos a enseñar si no leemos la Biblia? ¿Cómo les vamos a enseñar si no entendemos ni siquiera el Nuevo Testamento? La Escritura dice, prepárate para cuando te pregunten alguien, ¿verdad? Cuando alguien te pregunte, ahí en Timoteo, prepárate. Porque defender la palabra del Señor, hermano, no es fácil, ¿eh? Hace unos días estábamos, el hermano Juvencio y yo estábamos ahí en el negocio y llegó un hombre que trae una doctrina medio revuelta entre la de los testigos y la de la iglesia de los últimos tiempos y decía que Jesús no era Dios. Y entonces yo no me enojo, hermanos, pero sí se me empieza a calentar la sangrita y entonces empiezo en serio, y entonces empecé a decirle, no, usted está muy mal, empezando porque no reconoce que Jesús es Dios, porque la Biblia dice que Jesús es Dios, ¿no? Juan 20:28, así decía, y Juan 1:1, y Juan 1:4, y Juan 1:9, y todo Juan dice que Jesús es Dios. Y entonces, y miren, hermanos, tenemos que prepararnos. Los que saben, dice que deben de dar de gracia lo que recibieron de gracia. Y dar de gracia lo que recibimos de gracia es la salvación. Si lo vemos por lo material, es lo menos importante. Lo más importante es lo espiritual. Así que, ahora, ¿cómo nos vamos a preparar? Pues solamente viendo estudios. Estudios serios. Que se hagan con lo espiritual, no con lo terrenal. Y a veces, hermanos, los predicadores y los maestros de las iglesias nos vamos más por lo material. Y nos olvidamos de lo espiritual, que es lo eterno. Bien. Terminando, el conocimiento del nacimiento del Rey de los judíos trae gozo o trae turbación. ¿Cómo estás tú? Gozoso. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a ponernos de pie. Padre, en este día en que empezamos labores, no solamente en la iglesia y en este mes y en esta semana, sino una actividad anual, Señor, en la que esperamos que los frutos de nuestro trabajo, los frutos de nuestro esfuerzo, Señor, se vean reflejados en su obra, llevando muchos a los pies de Jesús, llevando todos, Señor, al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que sea su Espíritu Santo, Señor, poniendo en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes y de todos aquellos que oigan esta predicación, de ganar almas, Señor, porque es el gran mandamiento.
ir y predicar el Evangelio a toda criatura, llevándolo, Señor, a hacer todas las cosas como nuestro Señor y Salvador mandó, y recordando, Señor, la promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, yo le ruego y le pido esta mañana que sea su Espíritu Santo poniendo todas las cosas en la mente de mis hermanos y en el mío propio, de hacer todas las cosas que usted manda, Señor, porque es la única manera de que nos vaya bien. Porque su Escritura dice que debemos ser valientes y esforzados, Padre, obedientes a su palabra, no desviándonos ni a diestra ni a siniestra, para que todo lo que hagamos nos salga bien. Padre, yo le pido y le ruego este día por la vida de mis hermanos, y que este año, Señor, al terminar, podamos decir: consumado es, heme aquí, Señor, mándame a mí, a una nueva misión, a un nuevo trabajo, a un nuevo ministerio. Padre, le rogamos y le pedimos todo esto en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hermano Marcelino está ausente, está con nosotros en espíritu, así que, hermano Estanislao, por favor. Señor y Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad que nos da primeramente de escuchar la palabra del Señor, palabra de vida y de vida eterna, que hemos escuchado muchas veces enseñanzas por medio de nuestros dos pastores, el pastor Ismael, el pastor Enrique, que esto terrenal, Señor, algún día va a perecer, va a dejar de ser. Y lo más importante lo estamos recibiendo por medio de su Espíritu Santo en ellos, a nosotros, que es la enseñanza espiritual, que es lo que lleva a vida eterna. Gracias por ello, Señor. Pero mientras estamos aquí, Señor, la iglesia pues tiene necesidades, y por eso es que acudimos a usted para pedir de su socorro, de su ayuda, Señor. Que usted bendiga, Señor, estos diezmos, estas ofrendas que se hayan de recolectar, que sea empleada, Señor, para que se siga extendiendo su palabra, el Evangelio, Señor. Gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, preguntas, hermanos, los sentados. Buenas preguntas. Ahí, ¿seguro? Cualquiera puede pasar a dar una clase. Así me haga Jehová y aún le añada. ¿Se toma como un juramento o cómo se toma? ¿Cuál? Varias veces he leído mucho donde dice, así me haga Jehová y aún le añada. Es una bendición. ¿Sí? A veces se pide para que al otro, ¿verdad?, le dé la bendición al doble, al triple, la multiplique. Pero a veces los hombres de Dios, queriendo confirmar lo que ellos están diciendo, dicen: si no es así, ¿verdad?, que venga sobre mí algo malo, ¿verdad?,
y aún aumente al doble o al triple ese castigo. Sí, es una bendición para otros y a veces pidiendo una confirmación de lo que nosotros pedimos o mandamos. En cierta ocasión David dice, si no hago así, ¿verdad? Jehová me pase lo que estoy yo mandando hacerle a este hombre, que era castigarlo. Y si no lo hago, entonces que Jehová haga en mí no solamente eso, sino el doble. Es una expresión. Gracias. ¿Casa Mérida? Mérida no, Nicaraguano, es Monte Orel. Tenemos Monte Orel. Ese es nuestro lugar de reunión. No voy a decir. Bien. ¿Más preguntas, mis hermanos? ¿Preguntas? ¿Yo? No. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta acerca de algún asunto, hermano Enrique? Nada, ninguna, nada. ¿Nadie, hermanitos? Nada. Gracias. Hermano Juan, hermano Juan, el hermano Juan le sabe mucho. Que pregunte o que calle para siempre. ¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien, mis hermanos? Ok, vamos a dar gracias, hermano Misael, por favor, puede dar gracias por el culto, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, como dice tu palabra, que cada día, Señor, es nueva tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Señor, por este culto, por esta oportunidad que nos das hoy de escuchar tu palabra, de edificar, Señor, nuestra vida, de llenarnos de ti, Señor, de alimentar nuestro espíritu, Señor, a través de tu palabra. Señor, gracias, Dios, por tu iglesia en estos tiempos, Señor. Gracias porque nos permites estar en coinonía, en armonía, Señor, como pueblo suyo. Dios, que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino que se haga un rema, Señor, en nuestras vidas, Padre. Señor, que cambie y que transforme, Señor, cada día nuestros corazones, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por este inicio de semana y por este año, Señor, que este primer domingo, Señor, de este año que hoy inicia. Padre, bendice nuestra salida, bendice nuestra entrada. Bendice, Señor, nuestros trabajos, nuestros negocios. Padre, Señor, y que todo lo hagamos no en nuestras fuerzas, sino junto con las tuyas también, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Amén. Amén.